charla directamente aquí en Radio Nacional Esquel, en la Aristocracia, para dejar que las chicas puedan seguir con sus actividades, ya que hay mucha actividad teatral en el jardín y todo lo que tiene que ver con diferentes grupos, diferentes propuestas. Pero vamos a saludar, ya que están aquí, Soraya Malcoño, que vino gentilmente, como siempre, aquí a la radio pública. Gracias, Soraya, por venir, ¿eh? Mari Rumé Mañón, gracias a ustedes, a la radio. Y vamos a saludar a Melisa Stocco también, que es parte del jardín. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias, Mauri. Yo tenía acá la data, la información como le había pasado, que tiene que ver con lo que va a ser la presentación en el Teatro del Jardín Laboratorio, ¿no? Pero me gustaría que nos cuenten ustedes en una charla aquí entre mate, Ujú. mientras me va diciendo si está más Va, o menos. zafa, ¿Sabe? zafa, sí, va bien. ¿Cómo surgió esta ponencia en el jardín? Entre ambas, vamos charlando. Ah, la charla, ¿no? Que Ujú, vas a dar el viernes. ujú. Hablamos, bueno, sí. Es en el marco de una iniciativa que tenemos este año en el festival, que es la segunda edición del Festival del Jardín Teatro Fest, de ampliar los espacios de encuentro, ¿no? No, Ujú. no solo encontrarnos para ver obras, y cuando nos encontramos no solo fuera, ¿no? Del espacio escénico, digamos, de ese encuentro, no solo para hacer desmontajes o esa suerte de análisis que a veces se hacen de las obras como más evaluativas, sino realmente encontrarnos a pensar la práctica escénica, a pensarnos en territorio, a reflexionar sobre nuestra tarea, ¿no? Y generar comunidad, ¿no? Por eso esas instancias que están ocurriendo todas las mañanas durante el festi se llaman hacer Hacer comunidades, comunidades. y en el marco de esa iniciativa invitamos a Soraya a que después de presentar su obra Lucinda tengamos esta charla donde ella hable sobre prácticas escénicas mapuche. Quería empezar de atrás, de adelante para atrás, digo, Claro. en el sentido de que, ¿qué importa o cómo funciona esto de, más allá de una obra formal de teatro o de cualquier ponencia, que también se comparta estas experiencias en charlas diversas? ¿Está bueno, Soraya, estas charlas posteriores? Son necesarias porque realmente el teatro mapuche tiene sus características particulares que de alguna manera lo diferencia del teatro occidental, entendiendo que, bueno, que nosotros cuando nos subimos a un escenario tenemos en cuenta un montón de cuestiones que están vinculadas no solamente a la estética, a la ética, a lo político, a lo social, sino también a lo espiritual. Y justamente desde lo espiritual es donde se presenta esa marcada diferencia, ¿no? Entonces, nos parece importante empezar a generar, a visibilizar el teatro mapuche, porque como planteamos junto con otros compañeros Pulamuen, que son actores, actrices, no hay una sola actriz mapuche en el Puelmapu, Ujú. somos muchos y muchas, que también hay gente que por ahí no es actor o actriz, pero es gestor cultural o vestuarista o escenógrafo, y Está que dentro del ámbito del paisaje también cultural teatral, ¿no? claro, que también son roles necesarios Total. y que también nos basamos, que nuestro hacer está basado en la espiritualidad mapuche y que tenemos un montón de elementos de nuestra cultura que tienen que ser tenidos en cuenta, respetados, no sé si explicados, pero sí de alguna manera poder dar a entender por qué determinados gestos, por qué determinados movimientos, por qué determinadas palabras, por qué determinadas historias. Ujú. No sé si una persona mapuche podría hacer obras de Chekhov, a menos que de alguna manera la pueda poner en ese contexto, poner en un contexto de un territorio. Entonces, y no por esto subestimo el teatro Se entiende occidental, perfectamente. sino que nos resulta imprescindible, nos resulta necesario, quizás hasta urgente también, empezar a detectar actores, actrices mapuche y que a partir de ahí también colaboren con visibilizar nuestra cultura, con colaborar en el fortalecimiento de la identidad, con asumir el territorio en el que vivimos, incluso para poder también compartir con el resto de hacedores culturales sobre un montón de elementos que están en el territorio y que por ahí gente que no es de acá o que hace poco vive acá, no lo puede ver como un elemento más de la Ujú. naturaleza que también nos atraviesa y también nos hace como che, como gente. Entonces nos resulta importante y agradezco también la posibilidad que tuvieron esta propuesta aquí mis amigues del jardín, que se pueda realmente conversar, no
el hecho de uno ir y dar una cátedra, una charla, sino como que circule la palabra en torno a los elementos que hay en el territorio y que después nos sirven para una apuesta teatral. Porque aquí hay mucho teatro patagónico, ¿no? En donde el otro día yo veía un pequeño texto de un trabajo que están elaborando para más adelante. Y claro, las lecturas que hace una persona no mapuche sobre el territorio es muy distinto a las lecturas que hacemos nosotros, porque nosotros nos basamos en un montón de cuestiones basadas en la observación con la naturaleza que nos dan otros indicios, nos dan otras probabilidades, nos dan otras posibilidades. Entonces, el poder generar esa comunicación, integrarlo y vernos, reconocernos, es muy importante. Y sobre todo porque para mí es como una militancia, entre otras que hago, que tiene que ver con que hay que visibilizar al teatro mapuche. No sé si una línea cronológica, pero hay un antecedente donde se pueda nombrar históricamente algún tipo de forma de comienzo, decir, bueno, aquí se retrata el inicio del teatro mapuche, de alguna u otra forma, no te digo formalmente al estilo occidental, pero de alguna u otra forma la... En Gulumapu, en Ujú. Chile, mucho más antes que aquí. Ah, mirá. Lamentablemente no recuerdo ahora el nombre de un Lamuem que hizo mucho trabajo a nivel, incluso todo el país de Chile, para instalar el teatro mapuche y de hecho hay mucho trabajo con la teatralidad mapuche. En Puel Mapu podemos decir que de alguna manera al interior de las viviendas, de las rucas, en la intimidad de nuestras rucas, incluso en nuestros gilipur, en nuestras ceremonias, todo es un rito y el teatro es un rito. Entonces hay una vinculación entre lo que vivimos dentro de nuestras ceremonias que tienen un principio, un desarrollo y un final y que pueden pasar un montón de cosas a pesar de que uno sabe que hay Hay momentos, estructura, hay una estructura, pero pueden pasar un montón claro. de cosas igual. Incluso en algunas ceremonias se utiliza una máscara eh, como para cuando las cosas se van demasiado de control y para poder acomodar el momento. Y eso yo creo que es como un inicio que tiene que ver con algo que sucede naturalmente en las rucas, donde se cuenta nepeu, en las ceremonias de Huachipantu, hay momentos de contar, de relatar Ujú. vivencias que están vinculadas a vivencias mismas de la familia, de despojo, vivencias históricas, como también epeu, relatos antiguos que hacen a nuestra cosmovisión, tanto mapuche como tehuelche. Pero también se puede decir que hubo una adelantada y que está en el corazón de toda la gente mapuche, que yo sí la nombro en este momento, mis ñañas de Aldea Pulef, de Lago Rosario, de Cerro Centinela, de Esquel, de Nahuel Pam, de Teca, pueden decir, la conocimos, que es Aimé Painé, Ah, fue Aimé Painé. Ella es aún una inspiración, em, dejó una vara muy alta, porque tuvo una gentileza, una forma de ser, de andar por los territorios, de vestirse, de decir, de querer, de ampliar la mirada sobre el linaje, el colaborar en el fortalecimiento de la identidad. Hay registros, hay grabaciones en el auditorio donde yo voy a trabajar esta noche, estuvo Aimé Painé. Ella para nosotras, y digo nosotras porque tuve la gran suerte de encontrarme con Luisa Calcumira hace unos días mirá, nomás y charlar, y ambas llegamos a la misma conclusión. Qué bueno que Aimé nos dejó una vara tan alta. Entonces sigue siendo una inspiración. qué bueno. Y eso es muy importante, desde todas las formas que ella tuvo. Ella pudo asumir su identidad en plena época de la dictadura. Entonces estamos hablando de 40 años y decimos, wow, qué poco tiempo si se quiere para ir hacia atrás sobre el teatro mapuche. Pero fue en una época muy difícil. Totalmente, totalmente. Y después ella abrió camino y después esos caminos los siguió, los continuó Luisa. Ujú. Y ahora somos muchos y muchas las que estamos en ese Vos trabajo. estás haciendo un laburo tremendo, Sonia. Y porque es como necesario en el sentido de que mi trabajo más que nada tiene que ver con recopilar canto ancestral Pero mapuche. Soraya, sos consciente de que el trabajo que venís haciendo es un trabajo no solamente de memoria, sino de metodicidad también en lo que tiene que ver con el laburo que vas haciendo, ¿no? A mí Un registro me muy... resulta muy importante empezar a detectar en los territorios actores y actrices mapuche. Muy.
porque eso también nos da una impronta, nos permite aprender cómo llegar a un territorio. Llegar a un territorio a actuar Ujú. no es que llegás, armás, actuaste y te vas. Es un antes, es un durante y es un después. Y eso lleva un tiempo, y ese es el tiempo nuestro, el tiempo mapuche. Y para mí es muy importante am, entregar esta forma a las personas que también están queriendo hacer teatro mapuche. Sobre todo porque colabora con la identidad de uno, de una, y colabora con la identidad de quien te ve. No solamente el mapuche, porque el que no lo es también de alguna manera se interpela sobre quién es, Ujú. de dónde viene. Y yo creo que el único modo de empezar a cambiar las cosas tal como están dadas, de tanta maldad, de tanto odio, de tanto racismo, es empezar a acercarnos a nosotros mismos. Estamos muy lejos de nosotros, como todo el tiempo queriéndonos identificar con cosas que están afuera, ya sea un partido político, un grupo de lo que sea, como actor, como docente, como... Pero hacia adentro no nos buscamos. Y es lo más difícil a veces, ¿eh? Es lo más difícil, pero lo más Estoy necesario. totalmente de acuerdo. Porque cuando nos encontramos, empezamos a tener como otro valor sobre nosotros, no sobre nosotras, y no significa que no vamos a tener adversidades. Las vamos a tener incluso dentro de nuestro propio pueblo, pero vamos a tener otras herramientas para poder sortear esas adversidades. De eso se trata. A mí me parece ahí, voy a hacer también un salto con Melissa también, pero Sí, me parece por que favor. interesante también esto que decías ahí, Soraya, porque al buscarse uno o al intentar ir hacia Troden, como me gusta decir en Mm, algún momento, también ese laburo que es interpelarse, también hay guerras internas, ¿no? Hacia adentro, también te provoca o te produce una mirada hacia afuera, hacia el contexto que te rodea, ¿no? Y hago así como quien no quiere la cosa mientras están probando el mate nuevo que nos regalaron ayer, es preguntarte también, Meli, cómo es trabajar también, empezar a no, no es fusionar la palabra, pero sí también ir conectando con nuevas formas de hacer teatro que tiene que ver con una mirada también mapuche a la hora de trabajar. ¿Cómo fue este proceso que ya lo venís trabajando hace mucho tiempo también, ¿no? Desde de la dramaturgia. Bueno, en mi experiencia, yo tuve un acercamiento a la dramaturgia, de hecho, con una obra que hicimos hace ya 10 años, mm, en el que tuvimos la suerte de que Soraya nos asistiera y nos acompañara en ese proceso. Em, y también me parece que son momentos distintos, ¿no? mm, En ese momento em, trabajábamos la historia, nos interesaba como recuperar desde una contemporaneidad, ¿no es cierto?, del teatro, la historia de Nahuel Pan. Y hoy creo que hay que abrir los espacios, que lo que se está dando es abrir Ujú. los espacios eh, para que tomen la palabra quienes tienen esta historia, ¿no? Y quienes la han vivido, o sea, esta idea de tomar la voz por otros, ¿no? Eso es una de las complejidades a veces en el teatro, y en mi caso en particular creo que es correrse de ese lugar y es parte de un proceso también propio de reconocer en qué lugares uno está acompañando y en qué lugares uno puede estar apropiándose, ¿no? A mí me pasa también en mi trabajo, ¿no? Que estudio literatura mapuche mm. y es parte también de mi vida el trabajar con esos lenguajes, con esas poéticas. Así que es una revisión constante de la propia práctica y de un trabajo de cuidado en relación a aquello que uno comparte, ¿no? No hablar por otros, Y, sino habilitar en todo caso los espacios, amplificar de alguna manera esos espacios, y pero también nada adquirir más. herramientas nuevas Y también, uno ¿no? adquiere, claro, aprende todo el tiempo de eso. Ujú. Sí, sí. Ahora, para pasar a lo de esta noche, me gustaría que nos cuentes, Meli, la hora y, bueno, obviamente el día que decíamos el viernes de esta charla. Lucinda se va a estar Ujú, presentando hoy a las 21 ujú. horas en el auditorio y también vamos a hacer a partir de un encuadre que logramos con el Instituto Nacional del Teatro, el Plan Podestá, que financia funciones para que sean de acceso gratuito. Vamos a estar haciendo una función de Lucinda mañana a las 17 horas en la escuela de Nahuel Pan, para Bien, la comunidad y para quienes ellos quieran invitar. perfecto. También vamos a tener la conversa el viernes a las 10 de la mañana en el Jardín Teatro Estudio, que es nuestra salita, en Antártida, Argentina, 417.
Esa es una actividad abierta y gratuita para que Para todo el compartamos, público. para todos. Sí. Perfecto, perfecto. Ahora sí pasamos directamente a Lucinda, Soraya. ¿De dónde nace? ¿Dónde nace esta propuesta? Bueno, nace desde varios lugares. Lucinda fue una mujer mapuche Ujú. que nació en 1914 en la localidad, en el paraje de la Cuesta del Ternero, en el pueblo del Hoyo. Y a sus 79 años fue asesinada en su territorio. Era una mujer muy querida, muy valorada, porque vivía sola en el territorio, nunca se fue. Hacía quesos, llegaba al paraje con sus quesos a invitar, a compartir, y dejó de aparecer por varios días. Pasaron unos misioneros de la Iglesia Católica por su territorio, que es como de la escuela del paraje de la Cuesta del Ternero a ese lugar, son más o menos 4 horas a caballo, y vieron que dormía y le golpearon la puerta, no abrió, no abrió, mandaron a buscar la policía porque fueron muchas horas que la llamaban y no se levantaba, y cuando abrieron la puerta Lucinda estaba asesinada. Y ese es un crimen que al día de hoy, 30 años después, sigue impune. En el año 2015, me parece, junto con el CAI, que es el Consejo Asesor Indígena, logramos recuperar el territorio de Lucinda, que después de su asesinato fue usurpado. Me acuerdo que fue en pleno volcán, porque sentimos terremotos, ceniza, todo, estábamos en pleno mayo ahí. Entonces digo, nació desde muchos lugares, en muchos momentos, porque en el momento de la recuperación estuve con la familia de Lucinda acompañándola y ellos me iban contando la historia. El año pasado, después del primer año de la recuperación del Love Can Chemtrail, junto a un querido amigo, Dani Selco, hicimos una investigación sobre Lucinda y sobre qué pasó con la Cuesta del Ternero y esa reivindicación territorial. Y justo cuando terminamos en abril, en junio voy a llevar mi espectáculo Larín Couché a una escuela de teatro, y allí lo ve un querido amigo que se llama Darío Levin, que es un director de teatro muy talentoso, actor, que vive en la comarca andina, y me dice, a mí me gustaría dirigirte. Y yo quedé, ¿qué? Casi que ni siquiera que me hablaba a mí, porque yo estaba de Decía, espaldas bajando la tela de araña, a mí me hablas. Y cuando le digo, pero realmente le pregunté, ¿me estás diciendo le a mí? preguntaste. Sí, es que nunca nadie me había ofrecido dirigirme. Ujú. Y no es fácil que te dirija gente no mapuche. De hecho, con la Linkuye logré que me dé como una última mirada Dani García, de aquí de Esquel, a quien le mando un abrazo, si es que está acá, no sé. Pero bueno, digo, no es fácil que te dirija gente no mapuche en esto de nuestros símbolos, de nuestros aspectos culturales, de nuestros gestos, de nuestro idioma. Y le digo, ¿y sobre qué querés dirigirme? ¿Cómo que? Lucinda. Y fue, Así, directamente. sí, Wow, y fue mirá. como, sí, Claro. hagámoslo, Lucinda se lo merece. Ya digo, es un crimen que sigue impune. El 7 de enero de este año se cumplieron 30 años de su asesinato, entonces todavía teníamos lo que se diría un teatro leído, teníamos solo el texto, y convocamos en el paraje de la Cuesta del Ternero a la familia que queda de Lucinda, junto con diferentes hermanos y hermanas mapuche de la zona, y ahí leímos el texto que armamos junto con Darío, la dramaturgia, y la familia de Lucinda estuvo completamente de acuerdo con que avancemos hacia Qué adelante. bueno, qué respeto eso de pasar primero los textos por. Es que no podía yo, Qué y bueno. bueno, esa es la particularidad del teatro Total. mapuche, por ejemplo, ¿no? Yo no podía avanzar si la familia me decía que no, o Qué si no bueno. tenía una aprobación previa de la familia, no que se Ujú. entere cuando ya está. Porque si de repente cuando ya está no les gustaba, ¿dónde estaba mi ética de avanzar Total. o no avanzar, ¿no? Con el trabajo. Muy bueno. Y bueno, y la familia quedó como, sí, es un gesto de justicia que Lucinda se merece. Y ahí avanzamos con Darío en el medio de toda la actividad de estar Y avanzás con más fuerza, ¿no? Al tener Sí, esa. sí, con más fuerza, pero también en el medio de estar yo políticamente muy expuesta con Ujú. el tema de las empresas, de viajar a Buenos Aires, que el presidente, que la ESMA, que el Derechos Humanos, que la mesa de diálogo. Y en el medio de todo Toda esa eso, tensión. Lucinda, que iba, Wow. no sé cómo, iba. Y el 16 de septiembre de este año la estrenamos en la Cuesta del Ternero, donde está la escuela que lleva el nombre de Lucinda Quintupuray, con una nieve increíble,
y fue muy hermoso lo que pasó. Fue mucha gente a los 2 años de la recuperación territorial del Lofken-Kentreu. O sea, también siempre tratando de poner un contexto político, cultural, espiritual, ¿no? Y Por lo, mucha memoria también, ¿no? y Mucha fue memoria. muy, muy increíble, porque además también en la obra, tanto en la obra como en la vida real, un maestro muy querido allá en la zona que se llamaba Daniel Fontenla, que fue el que decidió después ponerle el nombre a la A la escuela. escuela. Entonces le hicimos en la escuela de Lucinda, Todo. donde pasó ese director, entonces fue gente mapuche, gente teatrera, docentes jubilados, jubiladas, nevaba, fue muy, muy bien recibida. Y la verdad es que ella viajó un montón, no sé, no sé si tiene un mes, Claro. ya tiene un mes Sí. Lucinda, pero ya viajó un montón. Mucho. Y mi desafío mayor es en comunidades, mi desafío Ujú. mayor es hoy, pero principalmente es mañana. Para mí es muy importante que mis Pulamuen me digan qué sienten, qué les parece, si sienten que hay algo que esté de más o que esté de menos, si sienten que se está sacando falta al mapuche, que lo han dicho en otras oportunidades, no con mi trabajo, pero con otros trabajos. Entonces, para mí es muy importante correr riesgos porque el teatro es un riesgo, pero al mismo tiempo poder llegar a inspirar y a que nadie se sienta mal identificado con un trabajo mapuche, que estamos riéndonos, burlándonos de nosotros mismos para hacer reír al resto. No. Y Lucinda es muy potente, pero también tiene poesía, también tiene humor, también tiene canto, y es muy despojada. ¿Sabes No tiene nada más que un banquito, el cultrún y mi cuerpo. sé que pensaba, ahí me pongo de este lado también, pensaba cuando hablabas de esto de, primero, entre comillas, lo digo por esta aprobación, compartir primero el texto, la idea de la obra para ver si sí o no, o de qué manera seguir, y después posteriormente en el mismo andar de la obra vas diciendo que tu idea es que vaya alimentándose también, ¿no? Ya sea sacando algunas cosas, incorporar otras, eh, y me parece que hay un acto de transformación constante. Si siempre cualquier obra de arte va transformándose, me parece que es mucho más fuerte esta potencia de transformadora, ¿no? En el contacto que vas diciendo con las comunidades, si Es que el querés. teatro es algo que está vivo Ujú. siempre, ¿no? El cuerpo que está ahí ofreciendo un momento poético, dramático, de comedia, o sea, que tiene todos los elementos que hace que hay ahora una corriente que se habla del espectactor, ¿no? Como Mirá. que el público no es un mero espectador que queda ahí y nada, se va a su casa. O sea, me parece que es importante que después de ver un trabajo teatral, el público pueda sentir que algo le modificó Ujú. en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, en algo, ¿no? Que volvió a su casa y no le pasó nada. Ujú. Y eso es un poco la idea en mi caso, con el teatro mapuche y con Lucinda sobre todo, porque estamos hablando de un femicidio, de racismo, de impunidad, de usurpación de territorio, o sea, son un montón Y de tan vigente ahora elementos. todo lo que estás tomando, Claro, ¿no? Tan vigente claro. ahora. Del pino Total, también se total, habla. Ujú. total. Mm. Yo no tengo mucho más para aportar de todo lo que dice Soraya, pero sí también pensar en esto que nombraba, ¿no? Del teatro como, y la corporalidad, en esto de ir transformando, ¿no? La obra misma se puede ir transformando durante todo el tiempo. ¿Es una de las herramientas también que está siempre en el teatro occidental o no esto de ir compartiendo con las aprobaciones de aquellas fuentes de donde uno va tratando o no es tan común? Yo creería que no, lo que depende también de la dinámica de cada grupo. Nosotros creemos en un teatro de grupo Ujú. realmente, ¿no? Lo que nos interesa es generar un teatro que, digamos, produzca una poética propia, ¿no? Desde la búsqueda del conjunto, no solo la dramaturgia textual imponiendo, ¿no? Una manera o la dirección una manera, sino qué ofrece la dramaturgia del actor, qué ofrece la dramaturgia de la luz, del vestuario, ¿no? Cómo convergen todos esos lenguajes en una puesta en escena y se van retroalimentando, se van contaminando y se van modificando también. En mi caso, por ejemplo, con la última obra que hicimos, digamos, la relación no es como la que señala Soraya con el público, digamos, obviamente que el público está todo el tiempo recepcionando y generándonos reacciones y resonancias,
pero sí durante el proceso de ensayo, La Isla de las Lombrices tuvo 200 horas de ensayo, y en ese proceso el Van texto se... registrando muy bien. Sí, y sacamos la cuenta. Claro, y el texto se modificó, el texto Ujú. se fue modificando Qué porque mi bueno. trabajo fue como asistente de dirección también, entonces yo tenía el texto ahí y podíamos ir comprobando qué funcionaba, qué no, entonces lo que originalmente era un texto que por ahí en otros casos, ¿no? Uno entrega el texto así como arréglense, bueno, mi proceso de escritura también se Qué bueno. modificó con los actores. Claro. Qué Sí. bueno. Perdón, solo ibas a Sí, decir algo. no, estaba como que sí, es así, ¿no? La dramaturgia del actor es re importante para poder generar algo que se complementa, ¿no? Sino como que queda una cosa medio estructurada y se pierden también posibilidades que puede dar la persona al ponerle el cuerpo a un texto, sea cual sea el texto, Sí, ¿no? sí. Totalmente. Reiteramos el día de hoy y mañana de la obra, Soraya. Lucinda esta noche a las 21 horas en el auditorio, tiene una entrada. Ujú. Muy Está accesible. sí, la entrada general está 2.000 pesos, había unos combos también ahí circulando para entradas promocionales para ver varias obras. Pueden acercarse de todas maneras, si no tienen su entrada aún, a la boletería del auditorio que está abierta en este momento. Belgrano 330, si estabas escuchando por ahí. Exacto, hasta las 20:30, un ratito antes de que empiece la función, pueden todavía comprar sus entradas. Pero bueno, viene bastante lleno, así Power, que apúrense. Qué bueno, qué bueno. Genial. Y mañana a las 5 de la tarde en Ujú. la escuela de Nahuelpan. Y bueno, saludo especialmente a mis Pulamuen de Nahuelpan, que realmente están muy abiertos a la propuesta y muy contentos y contentas de que también, de hecho fue como lo plantearon, ¿no? Qué bueno que en este festival se tenga en cuenta una comunidad y también qué bueno que ellos elijan ver una obra mapuche, porque bueno, también está bueno ver variado, pero para mí es un gran gesto por parte del festival, de la organización, como de la LOF, de la comunidad de Ujú. Nahuelpan, que elijan ver Lucinda y que sea un encuentro, ¿no? Un encuentro comunitario, un encuentro teatral y bueno, también un gesto de justicia para Lucinda Quintupuray. Así que agradecida con todo lo que está pasando, con los organizadores de este evento y también con la LOF Nahuelpan que nos reciben mañana a las 5 de la tarde y a quienes por algún motivo hoy no puedan ir, bueno, mañana a las 5 en Nahuelpan, en la escuela. Gracias como siempre, Soraya. Peuca y al Rume Mañón. Gracias, Meli. Muchas gracias. ¿Quedan actividades para compartir también? Sí, Por sí, les favor, puedo comentar por un favor. poquito. Mañana vamos a tener también a la obra La Perrera de Rosa Mosqueta Teatro, un grupo de Lago Puelo Ujú. que fue seleccionado este año en la fiesta provincial del teatro, representó a Chubut en la fiesta nacional, así que recomendamos mucho que se acerquen también a verla. Vamos a tener funciones hasta el sábado, el Ujú. viernes también vamos a tener una obra de Santa Cruz, de Puerto Deseado, que se llama Diluvio, que ganó también el selectivo Viernes. provincial, exacto, ya Ok. el viernes. Ganó el selectivo provincial de Santa Cruz el año pasado. Es una experiencia muy interesante porque es una obra que está pensada para hacerse al aire libre, en el horario del Oh, atardecer, qué lindo. y va a ser en el predio de quinoterapia. Invitamos a que la gente compre la entrada telefónicamente al 15 65 40 33, donde Ujú. estamos todavía recibiendo reservas, y que se lleven su mate, su reposera Hermoso. y que compartan con nosotros ahí. A la noche tenemos 22 horas ensayo sobre la fragilidad, nuestra obra que es con un grupo de jóvenes, una Ujú. creación colectiva, con adolescentes, con chicos de entre 15 y 21 años que están en escena. Se estrenó en junio, fueron al Festival Nacional Juvenil en Pico Truncado y vienen muy contentos y muy entusiasmados de volver a hacer la obra aquí. Tienen doble función, viernes, como les decía, a las 22 horas y el sábado a las 18 horas van a estar nuevamente. Así que Igual si quieren ver, por ahí se pierden alguna data o algo, van a sí, las redes del jardín y ahí vayan a encuentran las todo, redes, ¿no? el Jardín Teatro Ujú. Laboratorio, en Facebook y en Instagram. Estamos todo el tiempo actualizando Total. la info de lo que va pasando en el festival. Chicas, gracias por la visita y por bancarse el mate nuevo ahí sin curarlo, ¿eh? Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Eh? Peuca y al. Lito Calfunao.